por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Gloria a Dios. Mírenme un segundo. El rey está firmando un edicto, el rey está dando una orden, el rey de Babilonia en ese entonces. Le está diciendo a Esdras, ya habían reedificado el templo para esta hora. Leímos anteriormente por el capítulo 3, 4, en donde ya Esdras, por mandato de Dios, volvió de Babilonia a Jerusalén y reedificó el templo que estaba en ruinas. Reedificó el templo que ya había sido destruido por la invasión babilónica a Israel a causa de la rebelión del pueblo de Dios. La ira de Dios vino y permitió que el enemigo destruya y vuelva en ruinas el templo. Pero aquí ya, a esta altura de este libro, en este capítulo, ya el templo había sido reconstruido. Ahora el rey sigue bendiciendo al pueblo de Dios. Este hombre es tocado por Dios y le pone en el corazón que él le diga a Esdras que le iba a dar oro, plata, ofrendas voluntarias, recursos. Diga conmigo recursos. Diga otra vez recursos, para que en el templo no falte nada, para que todo lo que tengan que seguir haciendo se pueda hacer, para que se puedan abrir anexos, para que se puedan abrir iglesias, para que se puedan abrir comedores, para que se puedan abrir escuelas bíblicas, para que podamos seguir enviando misioneros a las naciones, a las provincias, para que podamos seguir a los hijos y a los nietos, puedan venir a la casa de Dios y puedan seguir siendo enseñados en los principios de la palabra, para que más gente pueda venir a la casa de Dios y ser sanada en milagros, en señales, en prodigios, para que el templo pueda ser más grande, para que los terrenos vengan a las manos de los hijos de Dios. Los recursos los da Dios de manera extraña, de manera que es increíble a los ojos humanos, pero Dios le estaba diciendo algo a este hombre: yo te doy oro, plata, recursos, y esto lo vas a traer de Babilonia. Ay, Dios mío, esto significa algo poderoso. Porque este era el rey de Babilonia. Babilonia representa el mundo. Aquellos que no creen, aquellos que son millonarios, que tienen recursos, pero que no creen en Dios. Esa gente era la que estaba bendiciendo a los hijos de Dios. Esa gente era la que ahora estaba poniendo en las manos de los hijos de Dios los recursos que necesitaban para hacer lo que tenían que hacer. Yo le digo a alguien en esta mañana que si tú pones tu confianza en Dios y te afirmas y dependes de Él, no importa de dónde, ni cómo, ni cuándo, lo que Dios va a hacer es que va a poner recursos en tu mano para que hagas tu emprendimiento, para que lleves adelante tu negocio, para que salgas de la miseria, para que salgas del lugar tal vez de donde has estado parado hasta ahora, que has estado padeciendo. Pero Dios pone recursos, y esos recursos vienen tal vez de manos de impíos, de manos que no creen, de gente que tiene mucha plata pero no conoce a Dios. Y como tú conoces a Dios, hayas gracia delante aún de los incrédulos. Esto viene a esta casa, esta unción viene sobre este lugar, viene recurso de Babilonia para el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra? El rey le estaba diciendo a Esdras, todavía no ha terminado de bendecirlo. Dios le estaba diciendo indirectamente, todavía hay más para el pueblo de Dios. Tóquese y diga, yo sé que hay más de Dios para mí. Esto es tremendo, porque a mí la palabra de Dios me enseña algo aquí, que aquellos que dependen de Dios siempre van a recibir algo extra de Dios, porque el templo ya había sido reedificado, ya habían terminado la obra,
ya habían hecho lo que tenían que hacer. Pero ahora Dios dice, yo quiero seguir bendiciéndote, porque yo he visto que tú tienes un corazón que me agrada. He visto que tienes un corazón que de verdad haces lo que Dios te manda hacer. No te fijas si es difícil o si es fácil. No te fijas si el camino hay obstáculos o no lo hay. No te fijas si hace frío o hace calor. No te estás fijando en las circunstancias, sino lo que estás haciendo es que cuando Dios te manda a hacer algo, tú lo que haces es decir sí y amén. Yo voy, yo no sé cómo llegaré, yo no sé si yo sé que voy a tener luchas, pruebas, obstáculos, enemigos se van a levantar, así como se levantaron cuando estaban reedificando el templo. Dice, los adversarios de Esdras y del pueblo de Dios se levantó en el capítulo 4 para que el templo no pueda llevarse adelante la obra, pero dice que Dios estuvo con ellos y perseveraron en la oración y perseveraron en el poder de Dios, y dice que el templo se reconstruyó. No sé qué has empezado y te quedó por la mitad de camino, pero vengo a decirte en esta hora que si tú retomas otra vez aquello que dejaste y pones tu confianza en Dios, vas a ver cerrado ese capítulo en tu vida en victoria. Alguien lo tiene que recibir. Aleluya. Santo es tu nombre. Dependencia de Dios. Mire, ser dependiente significa estar sujeto a alguien bajo autoridad. ¿Cuántos entienden eso? La palabra dependencia, dependiente, es que uno depende de alguien y que está bajo autoridad en esa dependencia. Esto Dios quiere enseñarnos en esta hora. Aprender a depender pura y exclusivamente de nuestro Dios. No dependemos de nuestra sabiduría, de nuestro título, de nuestra universidad, de nuestros recursos. No dependemos de cuánto tenemos, cuánto valemos. No, dependemos de nuestro Dios. Y todo lo que queremos, todo lo que hacemos, lo ponemos delante de su presencia y emprendemos los pasos en nuestra vida, siempre confiando y dependiendo de la bondad y la gracia de nuestro bendito Dios. ¿Cuántos entienden? Este es el concepto entonces de dependencia. Dependencia es estar sujeto a alguien y bajo autoridad. ¿Entiende? Esto es lo que Dios está enseñándonos en esta mañana entonces. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? No podemos nosotros decir que creemos en Dios, decir que adoramos a Dios, cuando no vivimos lo que hablamos, cuando no vivimos lo que decimos. Porque no podemos vivir nosotros de una fe ficticia. No podemos nosotros en nuestro corazón de autoconvencernos que no, con el solo hecho de creer que Dios existe, de esa manera nosotros vamos a acceder a las bendiciones de su reino. Esto no es así. Esto es una mentira del diablo. Y usted dice, pastor, ¿cómo? Si los que creen son bendecidos. Sí, pero los que creen practican su palabra. Los que creen obedecen sus mandamientos. Los que creen honran su nombre. Los que creen no lo dejan quedar mal. Los que creen son los que activan. Diga, los que creen son los que activan. Porque creer, cree el mismo diablo también. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan al nombre de Jesucristo. Pero creer es activar. Creer es vivir activo a la palabra de Dios. No podemos nosotros acceder a las bendiciones del Padre cuando no tenemos absoluta dependencia de Él. ¿Cuántos están acá? Me dicen amén. Gloria a Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios le está enviando a Esdras a un viaje mucho más peligroso del que hicieron cuando fueron a reconstruir el templo. Porque cuando fueron a reconstruir el templo no llevaban cosas tan valiosas como Dios le estaba dando ahora. Dice que le dio oro, plata, dinero, bienes, ofrenda voluntaria. Y saben, era un viaje muy peligroso.
Tenía que pasar por terrenos donde había bandas armadas, había gente que robaba en los viajes. Era de una ciudad, de Babilonia a Jerusalén. Era un trayecto muy difícil, porque entre las ciudades tenían todos muros fortificados y fuera de los muros de las ciudades era tierra de nadie. Ahí había gente que robaba, gente que mataba. Ahí había bandas que estaban armadas, preparadas para hacer daño, para quitar lo que traían los viajeros. Y la gente ahí tenía temor, tenía miedo, más o menos como estamos ahora acá en la inseguridad en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces tenemos miedo, hasta ahí con 3, 4 mil pesos voy a pagar el pago fácil, a pagar la luz ahí, pero depende de la hora que voy, porque a esta hora no hay nadie en la calle, entonces vamos a esperar un poquito. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Cuánto muchas veces tengo el celular? Me lo pongo en la media, no, me lo pongo acá bajo la gorra, porque no quiero que me roben. Y estamos muchas veces así, de esa manera, caminando por la vida, temiendo lo que nos pueda llegar a pasar. Pero vengo a decirle a alguien en esta hora que si tu dependencia está puesta en Dios, que si tu confianza está puesta en Dios, es tiempo de dejar el temor. Yo no te digo que te expongas, yo no te digo que vamos a tentar al diablo, pero lo que yo digo es que no podemos andar caminando por la vida lleno de temor, lleno de miedo, lleno de inseguridad, porque eso no es la dependencia de Dios. Eso es depender y creer más en el maligno que en el Dios que nos guarda y nos defiende. ¿Cuántos están entendiendo eso? Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta mañana. Bendito Dios. Ese viaje era muy peligroso. Ese viaje era muy peligroso. Pero aquí Esdras tenía su corazón consagrado a Dios. Este varón tenía ya su vida dedicada al Padre. Él sabía que su confianza estaba puesta en Dios. Él sabía que ya no dependía de recursos humanos. Lo que había venido a su mano era porque Dios le había placido tocar el corazón del rey y dar los recursos. Pero ahora le tocaba dar a Esdras el paso de fe y demostrar que de verdad él confiaba en Dios. Yo no sé qué es lo que viene aconteciendo en tu vida en este tiempo, pero tal vez es el tiempo en que Dios ha preparado, en el que te dice ahora, es tiempo, yo ya te dije, yo ya te hablé, ya te llamé, ya te mostré mi poder, ya sabes que en mí hay gloria, hay bendición, aleluya, pero es tiempo de que ahora en adelante tú des el paso para que tú le muestres a Dios que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las luchas, de las pruebas, tú sigues confiando en Dios. Es tiempo de que tú des el paso. Ay, yo pensé que se me había ido. Porque hay una parte que nos toca a nosotros. Tóquese así el corazón y diga, hay una parte que me toca a mí. Me toca a mí activar. Me toca a mí decir, Señor, si yo te creo, entonces yo voy. Yo doy el paso. Yo voy a ir, pero voy a ir confiando en tu palabra, confiando en tu poder. Aleluya. A pesar de los peligros, Esdras, escuche esto, no pidió ayuda al rey para que le pongan escoltas. Y a mí cuando yo leo esta palabra, yo estaba leyendo esto hoy temprano, y anoche también hasta tarde meditaba, Señor, ¿qué hay acá? Capítulos 7, 8, 9 y 10, son 4 capítulos. Hemos predicado anteriormente, pero hay tesoros escondidos que la Biblia es una fuente inagotable de revelación y de bendición. Yo cuando leía esto, yo decía, ahora Dios los manda con bienes, ahora Dios bendijo al pueblo, ahora Dios le dio una bendición, le abrió una puerta, y ahora el Señor está queriendo que el pueblo avance y que confíe y que crea. Ya Dios le mostró que el templo se reconstruyó, ya Dios te mostró que algo puede hacer en tu vida, ya Dios te mostró que ese milagro aconteció y acontece, ya tú viste que Dios es real, ya tú has visto el mover y la gloria de Dios en cada culto, en cada reunión, en los lugares de donde Dios te ha sacado. Ya tú sabes que cuando estabas en lo más profundo de ese pozo oscuro de desolación y de muerte, el Señor extendió su mano y te levantó. Ahora entonces es el tiempo de empezar a creer que ese Dios que te levantó, que ese Dios que cuando estabas en muerte trajo vida a tu vida, es empezar a creer y a creer y a confiar que ese Dios no te va a dejar a mitad de camino. Alguien tiene que creer esa palabra, decirle que está a tu lado, Dios no te va a dejar a mitad de camino. Si Dios empezó algo en ti, la buena
la obra que comenzó en ti, Él la va a terminar, Él la va a ir perfeccionando, Él va a hacer milagro en tu vida hasta que tú llegues a conocerlo profunda e íntimamente a Él. Aleluya, bendito sea Dios. Y dice la palabra, escuche, que cuando Él emprendió este viaje, segundo viaje de Babilonia a Jerusalén, con todos esos bienes, dice que Él no pidió ayuda al rey para que lo escolte. ¿Cuántas veces somos tentados a pedirle ayuda al hombre para hacer algo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuántas veces como hijos de Dios somos tentados a pedirle ayuda a este mundo antes de confiar en nuestro Dios? Y dice que Esdras se negó. Y esto está escrito, mire, en el capítulo 8. Si usted quiere lo miramos. Vamos a mirar el capítulo 8, verso 22. Capítulo 8, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Escuche, lo leo. Dice, porque tuve vergüenza, escuche. Si quiere leemos el 21, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y dice en el verso 22, escuche, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces hemos invocado el nombre de Dios? ¿Cuántas veces le hemos hablado a alguien acerca de la bondad y de la protección de nuestro Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado la palabra y hemos dicho que Dios es nuestro guardador? ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 91 o el Salmo 23? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado la palabra a conocidos, a familiares, a hijos, a padres? Y una vez cuando nos viene la prueba, nosotros nos olvidamos de que lo que hemos predicado no lo estamos viviendo. Yo vengo a decirle a la iglesia en esta hora, es tiempo de levantarse y empezar a vivir lo que hablamos. Es tiempo de levantarse y empezar a manifestar la fe que sentimos. Es tiempo de levantarse y confiar en el Dios Todopoderoso, que lo que nosotros hablamos, Él lo va a respaldar. Él lo va a respaldar. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que activar la palabra en tu vida. Tú tienes que creer lo que está escrito. Tú tienes que saber que lo que tú declaras que está escrito, eso Dios lo va a respaldar. No tenemos que hacer nada, solamente creer y activar esa palabra en nuestra vida. Pero tenemos dudas, tenemos incredulidad, somos inseguros muchas veces. Pero dice que Esdras no le pidió tropa al rey a causa de lo que ellos le habían hablado al rey. Imagínense que nosotros como hijos de Dios o hijas de Dios le hemos predicado a amigos, a familiares, a gente que no conoce a Dios. Y cuando nosotros estamos en problemas, vamos y le pedimos ayuda a esa persona que le predicamos de Dios. Le predicaste de un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Y de repente cuando estamos en problemas vamos y pedimos ayuda a esa gente que nosotros le dijimos que Dios estaba con nosotros. Esta era la prueba que tenía que enfrentar Esdras en ese momento. ¿Se vio tentado? Sí, se vio tentado. Yo me imagino el corazón de ese varón llevando tanta cantidad de ciclo de oro. Dice, no, talentos de oro. Creo que no sé cuántos talentos de oro y cuántos ciclos de plata llevaba, pero era mucho dinero, era mucha plata, mucho oro. Se vio tentado a pedir ayuda para que los escolten porque tenía temor. Yo creo que sí, porque Esdras era un ser humano como usted y como yo. ¿Cuántas veces nos vemos tentados ante las adversidades a buscar ayuda a hombre, en mano de hombre y confiar en brazos de hombre? Pero Dios nos dice en esta hora, no, confíen en mí, sepan que yo estoy con ustedes, entiendan que si ustedes creen a la palabra y la activan, ustedes ya no caminan solos, ustedes ya no andarán como andaban, sin protección, porque yo velo por aquello que yo amo. Dice, y los ojos de Jehová están por sobre toda la tierra. Los ojos de Dios están a favor de aquellos que en Él confían, dice su palabra. Y Esdras se vio tentado, pero dice que no, yo no le pedí ayuda.
al rey, porque yo mismo me encargué de decirle que Dios iba a protegernos cuando le pidió permiso para ir a levantar el templo. Yo no sé, pero aquí hoy a alguien Dios le está hablando en su corazón y le está diciendo: empieza verdaderamente a confiar en mí y cree y vive lo que predica y lo que escucha. Cuando abra la Biblia y Dios te habla, entonces empieza a practicar ese versículo, empieza a practicar esa palabra en tu vida. Y dice que le dio vergüenza pedirle al rey tropa. Wow. Yo analizaba y decía: ¿por qué le dio vergüenza? ¿Saben por qué? Porque Esdras iba a dejar mal el nombre de Dios delante de un incrédulo. ¿Hemos meditado alguna vez cómo hablamos, cómo pensamos, cómo accionamos delante de aquellos que no conocen al Dios vivo? Nos hemos dado cuenta de lo que vengo repitiendo hace mucho tiempo en estas prédicas para atrás, que de verdad nosotros somos cartas leídas, que la gente no lee la Biblia, el mundo no conoce la Biblia, el mundo está mirando la iglesia. Por eso dice la creación toda gime a una, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué manifestación habla cuando dice allí el apóstol Pablo en el libro de Romanos? ¿Qué manifestación está hablando? La manifestación de la palabra de Dios vivida, la manifestación de una fe genuina, la manifestación de una dependencia absoluta del Padre, la manifestación de una adoración verdadera, de que aunque las pruebas vengan y aunque las circunstancias sean difíciles, yo sigo confiando en el Dios vivo. La manifestación de una fe que no se quebranta, la manifestación que aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Su mano y su callado me infundirán aliento y me dará lugares de pasto delicado para ver la manifestación de la palabra vivida, practicada. Ay, Dios mío, esa es la manifestación que está esperando el mundo allá afuera, que nosotros somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Jóvenes, los jóvenes que están viniendo a la casa de Dios, sepan que tienen una tarea importantísima, que es privilegiada aquí en la tierra, que es que fuiste escogido para que tú te manifiestes y le hables a los otros jóvenes que no conocen al Dios vivo, que están atados en las drogas, en la delincuencia, en el alcohol, en los vicios, y que tú fuiste libertado, que ahora tú seas el atalaya, que le hables a esa juventud y que le digas: no, 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 eso no es así. Hay una vida que Dios ya tiene preparada, una vida en abundancia, una vida sin muerte, sin adiciones, sin esclavitud. Joven, está esperando el mundo que tú te manifiestes en la palabra de Dios. Por eso Esdras no le pidió ayuda al rey. Yo me imagino que tenía un corazón de evangelista, porque quería que el rey supiera que el pueblo de verdad confiaba en su Dios, que a pesar de los peligros de las bandas armadas, de los peligros que iban a enfrentar, ellos se iban confiados en su Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Y dice: no pidió, porque le había hablado maravillas de Dios al rey. Que Dios nos dé ese corazón, ¿verdad? De antes de dejar mal parado el nombre de nuestro Dios, que Dios nos dé el discernimiento y la convicción en nuestro corazón de que somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nos podamos mover siempre en orden, en bendición, en obediencia como a Dios. Yo no les digo que ninguno de aquí vamos a cometer errores, los vamos a cometer y vamos a tener falta, pero qué bueno es estar a cuenta con nuestro Dios. Qué bueno es que papá vea que tenemos un corazón, que cada vez que nosotros nos equivocamos nos volvemos al Padre, y que lo único que nos interesa es no dejar
mal parado el nombre de nuestro Dios. Esto pasó y esto es real. Esdras dijo, yo no voy a hacer esto, yo no voy a dejar el nombre de Dios allí abajo, yo voy a dejar el nombre de Dios allí arriba. Aunque yo tenga temor, aunque yo tenga miedo, aunque yo me sienta inseguro, aunque sea peligroso el camino, aunque yo sé que tal vez pueda llegar a tener pérdida, aunque sepa que tal vez pueda ser agredido físicamente, aunque sepa que yo no sé lo que va a pasar, pero yo cuando me paro arriba de un púlpito, yo vengo a hablar la palabra de Dios, y yo sé que puede venir algo, yo sé que puede venir ataque, yo sé que puede venir algo poderoso de la tiniebla, pero más creo que el que está conmigo es mayor que el que está contra mí, y que yo sé que no hay arma forjada que podrá prosperar contra un hijo de Dios, porque yo creo en lo que Dios dice en su palabra. Bendito sea, aleluya, que Dios nos dé ese corazón de gente valiente, como decía la palabra en el libro de Joel. Despierten, despierten, despierten los valientes, los guerreros, hombres de guerra, hombres que creen, hombres que están dispuestos y mujeres que están dispuestas a pagar el precio en el camino de Dios. A pesar de las burlas, a pesar de todo lo que acontece, yo me mantengo firme en el camino de Dios. No importa lo que diga el mundo ni Babilonia, yo me mantengo firme en los caminos del Padre. Número 2, ¿por qué? Dios nos está hablando de dependencia. Solo esto lo puede hacer alguien que tiene una dependencia absoluta de Dios. Solo esta palabra la puede vivir alguien que depende exclusivamente de su Señor. Y fíjese que tremendo. Número 2 dice, no pidió ayuda porque confiaba en Dios y sabía que eso era más que suficiente para él. Número 2, ¿por qué no le pidió ayuda? Porque él dependía de Dios. Y eso era más que suficiente para este varón. Saber y confiar y depender de Dios es más que suficiente para mí. Yo sé que voy a caminar y ya no lo voy a hacer solo, porque confío en Dios, porque sé que Dios es más que suficiente para mí. Versículo 23 del capítulo 8 dice allí, después que él dice, no le pedí ayuda porque me dio vergüenza. En el verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ay, Dios mío, alguien tiene que empezar a orar a Dios por eso que te está pasando. Tienes que empezar y doblar rodillas, inclinarte delante del Todopoderoso y empezar a hacer ayuno y empezar a hacer clamor. Yo no sé cuál es la petición de tu corazón, yo no sé cuál es la situación que estás viviendo, yo no sé en la familia, en la casa, en la finanza, en el trabajo, en tu salud. Algo tal vez estás teniendo que pasar un terreno difícil. Tal vez hay bandas armadas ahí afuera que no son bandas físicas, sino son espirituales. Tal vez son los temores, los enemigos de adentro que vienen a invadir tu corazón, tu mente, tu conciencia, diciéndote no le crea, no crea, no va a pasar nada. Pero es tiempo de que empecemos a creer y a confiar que ese Dios vivo que ha hablado la palabra y que dice que Él nos va a hacer por nosotros, que empecemos a confiar. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Qué hizo Esdras? Dice que él convocó ayuno y oró y le pidió la dirección a Dios, y dice que esa oración le fue propicia al que estaba orando. Alguien tiene que levantar la mano y decir, yo voy a orar, yo voy a creer, yo lo voy a hacer con confianza, yo voy a orar al Dios vivo. Y dice la palabra que esa oración le fue propicia. ¿Qué quiere decir? Que le fue a favor, que Dios actuó a favor, que Dios no se quedó en silencio, que no se quedó en quietud, que Dios empezó a orar y empezó a allanar los caminos, empezó a quitar las bandas armadas, empezó a quitar los enemigos, empezó a allanar los montes, empezó a derribar los muros, empezó a quitar los obstáculos. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo de Dios avance, para que el pueblo de Dios vaya a la victoria, para que el pueblo de Dios sepa que había un Dios que lo estaba defendiendo, que estaba orando, un pueblo que era propicio. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Tú estás recibiendo esta palabra? Aleluya. Me gozo con esta palabra. Bendito sea. Se necesitan decisiones valientes, amada iglesia, para aprender a decir que no a nuestros miedos, a nuestra inseguridad, a nuestra incredulidad, a nuestra impaciencia, y aprender a darle tiempo
a Dios. Salmo 40, verso 1 y 2, lo leí hace un rato, pero lo ponemos si quiere en la pantalla. Salmo 40, verso 1 y 2, dice: pacientemente esperé a Jehová. Ay Dios, ¿cuánto nos cuesta esperar en Dios? ¿Cuántas veces nos cuesta esperar en Dios para ver la manifestación de su gloria? Pero muchas veces Dios está queriendo que nosotros descansemos, pongamos en sus manos nuestras cargas y nuestras preocupaciones, y que no nos olvidemos de Dios, de dónde Dios nos ha sacado. Porque ¿sabe una cosa? Yo me he dado cuenta de esto, que muchas veces nosotros queremos ir más rápido que Dios. Muchas veces nuestro corazón está lleno de afán y está lleno de ansiedad, y queremos caminar más rápido que los tiempos de Dios. Tal vez nos hemos pasado 30 años fuera de Dios, 30 años en pecado, en vicio, en muerte, en delito, y queremos tal vez que en 6 meses, en un año y medio, ya Dios transforme toda nuestra vida, ya Dios haga todo como nosotros queremos y en nuestros tiempos. Pero su palabra dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él me hizo, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Alguien está desesperado aquí. Este es el misterio, esta es la clave. Dice: y me hizo sacar de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Alguien le está diciendo a Dios hoy: Dios va a enderezar los pasos. Te habías torcido su camino, tus pasos se habían salido a la derecha o a la izquierda, pero dice el Señor: es tiempo de que empieces a confiar y a esperar en la mano de Dios, porque Él no te va a dejar ahí en el camino torcido. Dice: Él es el que se encarga de enderezar tus pasos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Esa es su palabra, escucha. Se necesitan decisiones valientes. Y yo meditaba en esto y decía: cuando Josué es enviado por Dios a conquistar Jericó, y con todo el pueblo de Israel, y dice que en un momento él estaba acampando en las afueras de Jericó, y dice que se le presentó el ángel a Josué, y Josué le dijo: ¿cómo voy a hacer yo para conquistar esto? Y Josué dice que el ángel le empezó a hablar y le dio estrategia, y le dijo: ustedes darán vuelta 7 días a esa ciudad. Y ustedes le dio la directiva. ¿Cuándo vinieron por directivas esta mañana a este lugar? Eso que aconteció con Josué está aconteciendo aquí hoy, y Dios te está diciendo: empieza a girar lo que tú quieres, empieza a ver lo que significa espiritualmente esto, empieza a crear una atmósfera de victoria sobre tu vida, sobre tu familia. No declaro tanto derrota, no declare tanto miedo, no declare tanta cosa negativa, no declare tanto, no te aferre de mi enfermedad, no diga mi artritis, no diga mi tumor, mi cáncer, no diga mi dolor. Dios ya se llevó en la cruz a través de Cristo todo mi dolor y todas mis enfermedades. Yo puedo sentir los síntomas, pero yo no me declaro enfermo, me declaro sano. Empiece usted a crear una atmósfera, empiece usted a dar la vuelta a lo que usted quiere, a la bendición, a su Jericó, a su conquista. ¿Sabe por qué? Porque esto no viene de la tierra, esto vino el ángel del cielo a hablarle a un hombre que estaba esperando y no sabía cómo iba a ser para conquistar. Esto viene a cuenta de gente que depende de Dios. ¿Cuántos hay aquí que dependen de Dios? Y Dios le estaba diciendo a través del ángel: tú da la vuelta, da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y le dijo: los muros tienen que caer. Tú no miras los muros, tú miras lo que yo te mando a hacer. Tú no miras los obstáculos, mira lo que Dios te está diciendo hoy. Hoy Dios te está dando la directiva para que alcance y consiga lo que Dios te dijo que te iba a dar. Y tú no miras los muros, porque a la 1, a la 2, a la 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, los muros van a caer, los muros van a caer. Aleluya. ¿Cuántos hablados de Dios? Dale la gloria a Él, bendito sea. Aquí había gente que dependía. Estos son la gente que dependen de Dios, que no mira las circunstancias. Cuando nosotros vinimos de allí de Tres Arroyos, justamente del lugar donde Dios nos llevó esta semana a oficialmente establecer las reuniones de JCB allí en Reca, ahí mismo Dios me habló del pastorado. Ahí mismo Dios me entregó el ministerio y me dijo: te vas para Buenos Aires, porque tu tierra no es aquí ahora.
Tu tierra es en Buenos Aires, porque allí yo te voy a dar un ministerio. Allí vas a fundar un ministerio, vas a ser la cabeza junto a tu esposa y vas a llevar adelante un ministerio que va a trascender naciones. ¿Sabe una cosa? En ese momento de mi vida yo me encontraba destruido, roto, sin esperanza, sin recursos, sin trabajo. Yo vivía de changa en ese pueblo. Yo desmalezaba terreno, hacía de peón de albañil, me metía a pescar 10 kilómetros dentro del mar para poder traer la comida a mi casa, porque había tomado una decisión en mi corazón de servir a Dios y de hacer la cosa por derecha, ya no más por izquierda, ya no más nada torcido. Ahora es como a Dios le agrada. Y sabe una cosa, estaba en ese lugar y cuando Dios me habla una madrugada en el medio del campo, yo estaba orando, yo estaba en el monte en ese lugar y le estaba diciendo: papá, yo no sé, Señor, para que tú me trajiste aquí, yo no sé, Señor, qué es lo que tengo que hacer o qué va a pasar conmigo. Yo te ruego que tú me des la directiva. Yo tengo una familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, no sé qué va a pasar. Yo no quiero que ninguno se pierda. Y Dios me habló en ese monte, en esa madrugada orando en el campo, y Dios me dijo: yo te doy un ministerio, yo te mando a Buenos Aires y vas a trascender la frontera. Y yo dije: yo no tengo recursos, yo no tengo nada, no te preocupes, yo te voy a dar todo, yo te voy a dar los papeles, yo te voy a dar el ministerio, te voy a poner la persona correcta. ¿Sabe una cosa? Levantamos los bolsos con mi esposa y nos vinimos para este lugar, para esta ciudad, con una mano atrás y otra adelante. No teníamos dónde vivir, nos prestaron una pequeña casillita donde vivíamos los cuatro, donde se inundaba el agua en los tobillos cuando llovía y teníamos que levantar los colchones. Estábamos en miseria y en escasez, pero habíamos creído a una palabra que Dios nos había dado y el Señor se estaba glorificando, y hoy podemos ver que Él cumple con lo que Él dice. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso a mí me da risa cuando gente dice: no, pero el pastor tiene tal cosa, tiene tal otra. Mi hermano, para ver la gloria hay que pasar una historia antes. Para si hay gloria, si hay presencia, si hay hijos que sirven, es porque hay precio pagado, es porque hay lágrimas derramadas, es porque hay monte de oración, es porque hay madrugada de desvelo. No es así porque sí. La gloria de Dios no es así porque sí. Es para gente que aprende a depender del Dios vivo. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo siento su presencia. El salmista oraba y decía pacientemente: oré a Jehová. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás esperando ver esa bendición, pero lo que sí puedo decirte es que te animo a que sigas confiando y sigas creyendo, porque si Dios te dio una palabra, esa palabra es para que se cumpla en tu vida. Si Dios te llamó a esta casa es porque contigo quiere hacer cosas grandes. Si Dios te trajo a este lugar es porque tiene planes contigo y no te va a dejar a mitad de camino. Así como esta gente dependió de Dios en un momento, después de ver su gloria y su bendición, aprendieron a honrar a ese Dios que los llevó a un camino de victoria. Y mire lo que dice en el versículo 30, punto número 3. Dios honra a los que le honran. Esdras 8, 30 y 32. Avanzamos un poquito. Y dice: escuche, de esta manera vas a llegar tú a tu conquista. Escuche, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por la mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josadat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Y dice en el verso 35, dice: los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros de todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por
expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, capitanes de otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Dice, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había hecho volver a Jerusalén en victoria, en bendición, sin peligro, sin ataque. Y dice la Biblia que nadie los tocó en ese camino, que nadie los tocó, porque Dios estaba con ellos. Las amenazas eran reales, las bandas armadas estaban, los enemigos estaban al acecho, pero dice que ellos llegaron de Babilonia a Jerusalén sin ningún rasguño, sin ningún problema. Por eso esos hicieron honra al Dios de la gloria. Yo no sé, pero alguien tiene que en esta casa aprender a honrar al Dios de la gloria, porque si te trajo hasta aquí sano, vivo, con salud, con milagros, es necesario empezar a honrar. Dice que el pueblo lo honraba. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Y no te preocupes si hace tiempo que estás honrando, si hace tiempo que estás sembrando, si hace tiempo que estás dando tu ofrenda, si hace tiempo decidiste en tu corazón anda tu diezmo y las cosas tú ves que no están saliendo bien, que no están pasando bien la economía, que ya llevas un tiempo honrando y la economía todavía no ha crecido. No te preocupes, porque Dios no se olvida de nada. Dios sabe que cuando lo hiciste en dolor y en aflicción, pero en alegría y en gozo, Él va a abrir el cielo y los recursos van a venir del cielo a tus manos, de Babilonia a tus manos. Ese trabajo viene, ese trabajo nuevo viene, esa casa nueva viene, esos recursos, esa losa en tu casa está hecha. Alguien tiene que creer, ese negocio va a prosperar, ese emprendimiento va a dar frutos, aleluya, frutos abundantes. Bendito sea, yo no sé cómo lo está alabando a Dios. Santo. Tremendo, bendito Dios, gracias por tu palabra. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Dice, y publiqué ayuno junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Amada iglesia, es tiempo de honrar a nuestro Dios. Es tiempo de verdad de afligirnos por lo que viene, pero no para andar en depresión, para andar en victoria. Afligirnos no delante del mundo, no delante de Babilonia, no delante de los temores del mundo. Afligirnos delante de nuestro Dios y decir, Señor, estoy muerto de miedo. Señor, yo no sé cómo voy a hacer. Como cuando nosotros vinimos de allí del sur a Buenos Aires. Yo no sé ni por dónde tengo que empezar a fundar un ministerio. ¿A dónde se va? ¿A qué oficina voy? ¿A quién le pregunto? Y sabe, Dios empezó a poner abogados, Dios empezó a poner juzgados, Dios empezó a poner en nosotros los lugares, los contactos, pero nosotros no sabíamos nada. Pero aquí estábamos haciendo lo que Dios nos dijo que hagamos para que Él se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es tiempo de hacer lo que hay que hacer, iglesia. Es tiempo de honrar a Dios. Mire, termino con esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la historia? Estamos en el capítulo 9 y dice su palabra allí que después que ellos vieron la victoria, que ellos vieron su gloria, los hijos libres, dice que hicieron expiación, hicieron sacrificio y honraron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres libre de la cautividad, tú sabes que ya no tienes nada tuyo. ¿Qué le voy a negar yo a mi Dios? Una ofrenda, un diezmo, mi vida para servirle. ¿Cómo yo no voy a servir a Dios si cuando mi vida estaba en el fondo del pozo del lodo cenagoso, Él extendió su mano y me sacó y enderezó mis pasos? ¿Cómo me voy a olvidar de que mi vida no tenía sentido? Estaba muerto, tirado en una zanja, podrido el corazón, roto, el alma quebrada, la familia destruida, sin recursos, sin dirección. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Y que no voy a ver ahora de dónde Dios me ha sacado y que yo no le honre. El otro día, hablando con uno de los pastores donde estuvimos, me comentó con mucha aflicción algo que estaba pasando con un líder. Dice, ¿a vos te parece? Mira la contestación que me dio este líder. Yo lo tenía por un escudero, una escudera. Es un líder importante en un departamento importante del ministerio. Me dice, ¿qué le puedo decir? ¿Qué te parece que pueda darme como un consejo?
Y me dice, me dijo que ellos no quieren diezmar más. Ellos vinieron a esta casa sin trabajo, su familia destruida. Hoy Dios le dio un trabajo a cada uno, están reprosperados, autos 0 kilómetros, bendición, casa propia. Pero el otro día me salieron que dice, nosotros no vamos a diezmar más, porque nosotros no tenemos que pagar una cuota para servir a Dios. Y yo le dije, eso te dijo. Y usted sabe que cuando yo terminé de predicar en aquel evento, este mismo varón, sin yo saber quién era, me viene a contar que estuvo preso por droga, por asesinato, por robo a mano armada. Estuvo 20 años en la cárcel y Dios lo sacó, conoció el Evangelio, Dios lo sacó en libertad, le dio una familia, le dio un trabajo y ahora sabe que es cajero en una farmacia. Escuche, de ser ladrón a ser cajero, mire cómo hace Dios las cosas. Y me contó todo su testimonio. Y después yo me entero de que este mismo varón le había dicho a su pastor este mismo comentario. Y me dice la pastora, ¿y tú qué le dirías? Yo lo paro y ahí mismo donde está. Si yo hubiera sabido esto, ahí mismo donde... Y tenía ganas de ir a buscarlo después, pero digo, no es mi iglesia, no es un obrero mío. Y yo lo veía que pasaba y pasaba y pasaba en el tiempo libre. Y yo digo, lo agarro, no, que tiene su pastor ya, que lo agarre su pastor. Entonces yo le digo, ¿sabe una cosa? Esa persona no honra a Dios. Se olvidó de dónde Dios lo sacó. Negó a Dios, negó la mano de Dios, que cuando estaba en un pozo de muerte, de que cuando nadie tenía valor por su vida, de que cuando nadie lo valoraba, el Dios de la gloria lo fue a rescatar de esa tumba, de esa muerte, y lo puso a vida. Ese hombre no merece servir a Dios en tu ministerio. Esa persona, yo saber que una cosa, le digo, bueno, ustedes no quieren más hacer lo que tienen que hacer, entonces ustedes salgan de ese lugar y vayan a sentarse y hagan lo que ustedes quieran, pero yo no quiero gente desobediente. Yo no quiero gente rebelde. Yo no quiero gente que se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos honrar a Dios en esta casa. Nosotros queremos que este lugar crezca en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No queremos gente mentirosa, gente que se olvida de honrar a Dios, de donde Dios lo ha sacado. Hoy está pasando esto en las iglesias. Tremendo. Pero este hombre sabía de dónde Dios lo había sacado. Y mire lo que dice su palabra allí, en el capítulo 9. Y se acabadas todas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, monitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, dice. Y la mano de los príncipes, de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, Esdras dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza, escuchen, y de mi barba, y me senté angustiado al extremo, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Dice, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mi mano a Jehová y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido un gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, espada de cautiverio, a robo y la vergüenza que cubrió nuestro rostro como hoy día. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo este hombre? Este hombre se estaba poniendo a cuenta con Dios. Este hombre, después que Dios le dio la victoria, él estaba orando y él estaba humillándose delante de la presencia de Dios por los pecados cometidos, y le estaba diciendo, vergüenza me da levantar mi rostro, Señor, a ti, a causa de la confusión que yo tengo. Yo no sé cómo pude haber hecho eso, yo no sé en qué cabeza cabe, locamente hice, pero hoy vengo delante de ti y yo me humillo en tu presencia, y yo te digo que el pecado será erradicado de este pueblo, que aquello que era malo en mi vida, hoy yo tomo la decisión y lo quito, lo saco, lo elimino de mi vida, porque mi deseo es honrarte, adorarte, amarte, obedecerte. Esto le estaba diciendo este hombre a Dios. Alguien tiene que entender esto.
Termino. Capítulo 10. ¿Cómo termina la historia? No se quedó solamente orando y arrepintiéndose, ¿sabes? Porque cuando yo digo me arrepiento, eso delante de Dios mucho no vale. Solamente decir de palabra. Cuando yo digo me arrepiento, quiere decir que me convierto, que soy fiel a Dios. Cuando yo me arrepiento, cambio de mentalidad. Yo ya no sigo hablando y ni caminando como yo caminaba. Yo ahora sé que tengo que honrar a Dios con mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de un lugar tenebroso de muerte y ahora yo le debo honra, yo le debo obediencia, yo le debo fidelidad. Y en el capítulo 10, miren lo que dice. Hay un título allí. Dice expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Qué significa esto? No vamos a echar a ninguna mujer de aquí, quédese tranquila. Esto representa el pecado que había cometido el pueblo de Dios en ese momento. Y dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, escuche, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Alguien entiende esto? Si pecaste, es tiempo de volverte a Dios. Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Dios no te quita de su lado. Dios está esperando que el pueblo se ponga a cuenta y venga delante de su presencia. ¿Saben lo que hicieron después? ¿Cómo termina la historia? Por eso dice expulsión. El pecado había sido que ellos se habían mezclado con mujeres de otros pueblos, con mujeres que adoraban otros dioses. Y no solamente esto, sino que habían adorado los dioses de esas mujeres, habían adorado los dioses falsos, los dioses paganos, y esto era lo que había que arreglar en ese entonces. Y Esdras dijo, no solamente vamos a orar, no solamente vamos a ayunar, no solamente vamos a llorar, sino vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a eliminar de nuestra vida todo aquello que ofende a nuestro Dios. Vamos a eliminar de nuestra vida todo lo que deja a Dios mal parado, a través de mi mal ejemplo, a través de mi corazón podrido. Eso ya no más. Ya ahora caminamos en la santidad y en la pureza. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Bendito sea. Pastor, pero muy difícil lo que tú estás hablando hoy. Yo sé que es muy difícil, pero yo no estoy predicando por algo que a mí me contaron. Yo no estoy predicando por un libro de cuentos que yo leí. Yo estoy predicando porque yo he caminado muchos años de mi vida sin Dios. Y estoy diciendo que esta palabra se cumple. Porque es difícil lo que estamos hablando hoy. Es difícil de erradicar aquello que yo sé que ofende a Dios, pero más difícil es caminar sin la protección y sin la bendición del Dios vivo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Más difícil es llevar una vida adelante sin saber que estoy honrando a Dios. Menos paz te da cuando tú te acuestas a la noche sabiendo que cometiste pecado, que te equivocaste, que estás haciendo cosas torcidas. Más difícil, yo no tenía paz en mi corazón. Yo viví mucho tiempo haciendo iniquidad y haciendo maldad, pero yo no tenía paz en mi corazón. Yo hablo desde ese lugar. Yo predico el evangelio desde ese lugar, que yo sabía que estaba haciendo mal, pero yo no dejaba el mal, no erradicaba ese pecado de mi vida. Por tanto, yo no tenía la paz de Dios en mi corazón, porque sabe lo único que trae paz al ser humano, dice su palabra, es estar en paz con Dios. Nuestra conciencia estando en paz con Dios, eso es lo que trae paz verdadera a nuestra vida. Podemos tener tormenta, lucha, desierto, pero cuando nosotros tenemos paz con nuestro Dios, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, aunque tengamos que perder, y yo sé que esto es difícil, aunque tengamos que perder tal vez entorno, malas amistades, malas juntas, los malos lugares que estamos yendo, que tal vez tengamos que perder, pero ¿sabe una cosa? Todo lo tengo por basura para ganar a mi Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios en esta mañana? Bendita sea su presencia.